Bueno, señores, tenemos casi un año detrás de Félix Bautista. Aquí lo tenemos en el día de hoy. Bienvenido, ingeniero. Esperamos que sea de su agrado estar en este escenario. Bueno, muchas gracias, don Ángel Acosta, mi amigo, el maltratado, de lo cual estoy arrepentido. A don Gregory Cabral, a Eso hizo Francisco estrechar Paniagua, nuestra relación, patrón. y a don Joaquín Ricardo, gracias por esta invitación. Patrón, iniciemos con el tema del viernes pasado, convocado a una sesión extraordinaria el viernes pasado para conocer el tema de la ley que convoca a la reforma constitucional. Tú que has tenido experiencia en toda esta materia, Félix, ¿qué te parece el proceso que estamos viviendo de reforma constitucional? Bueno, Vi una actitud muy disciplinada tuya de apoyar todo lo que ha decidido tu partido. Anunciaste al país hace unos días. sí. Bueno, efectivamente el viernes pasado en 2 lecturas consecutivas se aprobó la ley que convoca la necesidad de la reforma, que solo contiene 2 aspectos, el objeto de la reforma y los artículos a reformar. Luego en la asamblea revisora, cuando se convoque, luego que la Cámara de Diputados lo apruebe, que el Poder Ejecutivo la promulgue, que se registre que se hagan los registros correspondientes, entonces dentro de los 15 días, luego de la publicación en la Gaceta Oficial, entonces se convoca a la Asamblea Nacional. Ya ese proceso está en marcha. Yo pienso que mañana martes, como muy tarde, la Cámara de Diputados la va a aprobar, la mandaría al Poder Ejecutivo y pienso que en esta misma semana pudiera estarse convocando la Asamblea Revisora para la reforma constitucional, porque la Constitución lo que prevé es que dentro de los 15 días, es decir, puede ser un día después de publicada en la Gaceta Oficial. O 14. Pues, o 14, pero dentro de los 15 días. Siento que hay una presión en el Congreso, una prisa, porque esto se apruebe. Es demasiado reformas y será una realidad la reforma de la Constitución. ¿Podríamos aspirar, Félix, a que un hombre con tu visión y con tu experiencia en materia electoral, un exitoso secretario de organización en el Partido de la Liberación Dominicana y también con experiencia organizativa por la naturaleza de tu carrera, de tu profesión, además de todas las maestrías en las que te has visto envuelto? En el caso de la separación de las elecciones o la unificación, ¿no es posible encontrar una voz como la tuya que haga entender a los actores de que no es saludable unificar las elecciones municipales con las presidenciales, que lo conveniente es separarlas más tiempo? Bueno, en el debate de la comisión lo hemos expresado, pero la abrumadora mayoría que tiene el partido oficial no lo entiende así y la unificación será una realidad. Lo que se está debatiendo en este momento es si es en el 2028 o en el 2032. Muchos entienden que debe ser en el 2028 porque la Junta Central Electoral actual, también tengo la impresión de que en su inmensa mayoría van a repetir y se entiende que ellos son los que tienen la experiencia para montar ese proceso unificado, que la Junta que pudiera resultar en el año 2028 para el 32 no tendría experiencia. Tiene sentido. Y que por tanto lo correcto es que ese proceso electoral de unificación sea organizado por esta Junta Central Electoral actual. Ingeniero, pero será una realidad. Ingeniero, usted es un hombre de muchísima experiencia política, es incluso propulsor del voto preferencial en el tema de los regidores. Llega la unificación de las elecciones. Tenemos el tema de una abrumadora cantidad de candidatos en un solo proceso para un solo día. ¿Cree usted que deberíamos volver a un voto electrónico que facilite el proceso o volver a lo listado en algunos casos de los regidores o en el caso de los diputados para que ese proceso de ese día sea más diáfano y menos traumático para el ciudadano? Bueno, la Junta Central Electoral estuvo en la comisión y llevó una propuesta de cuáles son las consecuencias que pudiera tener unificar las elecciones todas el mismo día y qué cosas hacer para hacerlo más ágil y más rápido y más fácil. Y ellos plantean, por ejemplo, que habría que eliminar el voto preferencial para regidores y para vocales y que el orden de la lista cerrada sería el proceso interno de los partidos. Correcto. Por ejemplo, primarias. Si en las primarias ese es el voto de la Fuerza del Pueblo en San Juan ganan 13
aspirantes a regidores, porque son 13 regidores. Se cierra Entonces, la lista con en ese el orden en que salieron en la primaria, esa es la lista. Y a lo mejor se le dice, mire, por la posición 1 y la posición 3 no se va a competir porque me la voy a reservar. Porque siempre hay reserva por aliada. Y las mujeres que queden en los lugares serán colocadas en el orden en que vayan quedando. Así es, ganadas. Entonces se coloca esa lista cerrada. También ellos lo plantearon para los regidores, para los vocales. Pienso que es correcto. Y yo pienso que también para los diputados. Claro. Ningún método. El artículo 77 de la Constitución establece lo siguiente. Dice el epígrafe, elecciones de senadores y diputados. Y luego dice, la elección de senadores y diputados será por voto universal directo. Y cuando usted establece un método, no es directo el voto. No. Por eso usted ve que muchos diputados que obtuvieron de manera directa 11,000 votos y otros que obtuvieron 3,000, el diputado actual hoy el que tuvo 3,000 y no el que tuvo 11,000. Eso es injusto. Entonces, si se coloca que los diputados no tengan voto preferencial, sino voto directo, se simplifica el proceso. Y no es posible, Félix, tú hiciste un gran aporte cuando hiciste el abordaje del tema. Y yo no estuve de acuerdo contigo, te lo mandé a decir con Adolfo Salomón, sí, que no estaba de acuerdo contigo, no en ese punto, porque en ese punto tú tienes toda la razón, sino en que el problema nuestro no es propiamente el voto preferencial o la aplicación del método proporcional, porque el método de Home no es el problema, como han querido vender, inclusive tú lo referiste, porque la proporcionalidad te podrá dar en un escenario una diferencia de 1 o 2 diputados. La aplicación de la proporcionalidad, y tú eres ingeniero y sabes de matemáticas, y sabes que con cualquier método de proporcionalidad vamos a tener prácticamente el mismo resultado. El problema nuestro es el sistema, y tú lo estás abordando ahí. El problema es el sistema. Con cualquier método de proporcionalidad, esos diputados de 10 y 11,000 votos se iban a quedar fuera. Ahora, el voto directo. Si tú me dices a mí, es voto preferencial para los diputados, sí, pero no en función de la proporcionalidad que tenga el partido, sino de los diputados más votados. Así es. Ya, ahí hay una acción directa. O, en su defecto, vamos a llevar los diputados a una demarcación de distrito. No es posible, Félix. No pienso que en este momento pueda ser posible eso, ¿no? El distrito uninominal. Sí, yo estoy de acuerdo con el distrito uninominal. De hecho, eso favorece ese desgarramiento que hay interno en los partidos, entre los mismos compañeros. Lo elimina. Y la representación sería como más directa en el territorio. Más cerca, el elector del elegido. Más cercanía, exactamente. Entonces, pero no pienso que en este momento será posible eso. Lo único real es que se van a aprobar la mayoría de los puntos tal y como lo envió el Poder Ejecutivo en la reforma constitucional, excepto la reducción en la cantidad de diputados. Pienso que será mucho menor que lo que propuso el Poder Ejecutivo, pero los demás puntos se van a aprobar tal y como lo envió el Poder Ejecutivo. O sea, que es un sello gomígrafo o un servilismo que hay en el Congreso. Bueno, siempre ha habido esa dependencia en todos los gobiernos. En el del presidente Balaguer era así, en el de Leonel, en el de Danilo, en el de Hipólito, en el de Abinader. Y yo pienso que eso no está bien. Pienso que si somos poderes independientes, eso debe reflejarse en la práctica. Por ejemplo, yo no veo bien que los presidentes de las cámaras estén prácticamente en todos los actos con el presidente de la República. Ese no es su... usted no tiene por qué hacer eso. No, el pasado presidente del Senado parecía un canchanchan. Un poder independiente. Y tiene que ser así. Mire, la dependencia es tan grande, y repito, en todos los gobiernos, que la mayoría de los proyectos, y usted fue diputado, que se aprueban en el Congreso, son los que manda el Ejecutivo. Usted como legislador puede tener una gran producción legislativa, y los proyectos suyos, o sea, puede aprobarse 1 o 2, pero la inmensa mayoría es lo que manda el Poder Ejecutivo. Y yo pienso que eso no es correcto. Tiene que haber una independencia real, como lo establece la Constitución. ¿Sobre el tema de la reforma? Eso es parte del sistema, pero de todas maneras, ingeniero, un placer. Ingeniero y abogado, además. Ah, sí, ese es un detalle importante. Hay pocos en el país. Y un gran Félix Bautista y Deligne Ascensión. Y un gran legislador que la gente quizá no maneja. No, y además armador, él es armador de reelecciones. Porque él yo soy abogado. Sabe muy bien cómo abogado, se arman las reelecciones. Pero no graduado. Él sabe bien y graduado con honores en esa área. Claro. Entonces, pero hablábamos del tema de la separación de las elecciones.
Yo sí creo que deben unificarse, porque me parece prudente. Si la diferencia son 3 meses, eso no tiene sentido. No. Y el hecho que se argumenta de que usted está castrando el surgimiento de liderazgos municipales, eso no es cierto. El liderazgo municipal surge, lo que pasa es que producto del sistema, ese liderazgo municipal tiene que apoyarse en el peso del presidencialismo. Eso es obvio, ¿verdad? Y por eso creo que es oportuno que se unifiquen, a menos que no se separen 2 años. 2 años más o menos, Claro. como se hizo en una oportunidad. Pero también el intento en ese momento, Ángel, la participación no fue tan alta, a pesar de tratarse de un momento muy especial, que fue el 98, ¿verdad? Fue la muerte en ese momento de Peña y otras cosas más que ayudaron a eso. Por eso le pregunto si usted realmente está de acuerdo con que se separen por 3 meses, que es lo que se está haciendo ahora, que eso significa un gasto adicional para el país. 2 años. O si se reduce el gasto. si se 2 puedan años. unificar las elecciones, que me parece un tema prudente. Y la otra pregunta, usted ha dicho que se va a aprobar tal cual como llega del Poder Ejecutivo. Yo creo así. Yo creo que no es que los diputados son sellos gomígrafos del Poder Ejecutivo. Son serviles. No es así, porque en la época del doctor Balaguer había un Congreso muy beligerante, inclusive con gente que estaba muy ligada con grupos de extrema izquierda y que albergó a esos grupos de extrema izquierda en ese momento. Entonces no depende a veces del tema, sino el problema es, como usted mismo manifiesta, el peso partidario, ¿verdad? Si usted tiene una cantidad de legisladores que obviamente tienen la mayoría de los votos, la situación es importante. Le quería preguntar sobre eso y sobre el tema de la no reelección, que yo estoy de acuerdo, que me parece un gesto de desprendimiento del presidente Abinader. Me parece interesante, me parece que eso lo coloca también en una posición, en un punto de inflexión importante para realizar una serie de reformas. Pero se habla de tocar el 268 de la Constitución, que es la única cláusula pétrea que hay. Yo creo que hay otras formas de poder dificultar un poco, si se quiere, el tema de tocar la reelección sin tener que llegar a tocar ese artículo en particular. Su opinión sobre el caso. Bueno, vuelvo a reiterar que será una realidad la unificación de las elecciones. Y en ese sentido habrá que modificar la ley de partidos, habrá que modificar la ley del régimen electoral para eliminar los votos preferenciales de vocales, regidores y tal vez también de los diputados. Habrá que ver modificación a ambas normas, pero se va a unificar las elecciones. Con relación al artículo 168, que es la única cláusula intangible, como se dice, o cláusula pétrea que tiene la Constitución, ellos quisieron modificar ese artículo agregándole lo relativo al mandato presidencial, es decir, petrificar el mandato presidencial. Que no pueda ser modificable. Yo pienso que pudo haber sido una mayor calificación de la matrícula, tal vez el 98% de la matrícula o el 100% de la matrícula si quiere cerrarlo, pero se decidió así y así se va a aprobar. O sea, no hay duda de que se va a aprobar por la mayoría que tiene el oficialismo. De todas maneras, nuestro partido está opuesto a la reforma como tal, porque de hecho ya hay un impedimento en la Constitución de que son 2 y nunca más. Ya está ahí. Entonces, la mejor garantía forma es no modificar. Exacto, es respetar lo que hay. Exacto. Si todos respetamos las reglas de juego, es respetar lo que hay. Y con relación al procurador, no depende de la forma en que tú lo designes, depende de la persona. O sea, nadie duda, por ejemplo, de la militancia política pasada de Milton Ray Guevara. Y fue un excelente presidente del Tribunal Constitucional, que todo el mundo reconoce. Entonces depende de la persona. Nadie duda de la integridad y de la entereza de Miriam Germán Brito. Entonces depende de la persona, no depende de la forma como se designe. Por eso y por otras razones, la Fuerza del Pueblo está opuesta a que se modifique la Constitución. Y esa es la posición oficial del partido.
Entonces, esa cláusula pétrea es muy delicada porque ahí está, por eso el legislador fue sabio y lo petrificó la forma de gobierno, que tal y como lo dice el artículo, debe ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Entonces, eso es muy delicado y como que modificar ese artículo... Tomarlo, contaminarlo con la elección presidencial. Exacto. Pienso que no fue lo correcto, pero eso es lo que tenemos y así se aprobará. No hay oportunidad, no hay posibilidad de que se dificulte, como usted dice, por ejemplo, el porcentaje o lo que fuese. No hay oportunidad de que se modifique para dificultar el porcentaje, como usted dice, un porcentaje mayor. Es aplastante, es tiránica maneras, la mayoría que tiene el PRM en el Congreso. De todas maneras, el debate de cada uno de los artículos y de cómo quedarán será en la Asamblea. O sea, no se hace en la ley que llama la convocatoria, sino será en la Asamblea. En la Asamblea se va a presentar las distintas opciones para cada artículo y ahí se aprobará. Pero siento, por lo que observo en el Congreso, que será aprobado tal y como lo envió el Ejecutivo. Félix, escúchame, en la reforma el tema del 50+1, el tope para el... Eso no está en la ley que convoca la reforma constitucional. Pero la Asamblea es soberana y cualquiera puede pararse ahí, proponer eso que usted está planteando. Y ser incluido. No, si no está dentro de los artículos que está convocando, no. Hay división. Hay quienes dicen que sí y quienes dicen que no. ¿Cuál es el jurisprudencia? Hay división de la jurisprudencia. Tú que tienes formación ya como constitucionalista, como constituyente y como jurista. Bueno, ¿Qué piensas sobre eso? yo pienso que lo correcto es circunscribirse a lo que dice la ley que llama la convocatoria. Por eso es la ley. Porque Que solo tiene dos aspectos, repítelo por favor. los dos aspectos son el objeto de la reforma y los artículos a reformar. Senador, Entonces, usted ha vivido... Si ese artículo que habla del 50+1 no está dentro de la ley que llama la convocatoria, no debería nadie plantearlo. Y pienso que hay una línea de los oficialistas de que se adhieran a lo que establece la ley que ordena la necesidad de la reforma. Escúchame, Francisco, fue muy contundente el planteamiento del presidente Luis Abinader en Nueva York. Aquí ningún periodista se ha atrevido, porque somos un grupo de lambones, ni periodistas ni comunicadores, yo no soy periodista, a preguntarle al presidente sobre ese tema de bajar el 50+1 a un 40+1 o diferencia de 10. Pero esa es la posición de Luis, que fue contundente en Nueva York y dijo, inaceptable, absolutamente no acepto que se toque ese tema. Pero esa es la posición de Luis. Quedó claro allá. La posición del partido, donde hay otra doctrina, puede ser distinta. ¿No has sentido tú algún...? Lo que he sentido que se va a aprobar como lo mandó el Ejecutivo. Por lo menos lo que escucho en los legisladores del PRM. Y una pregunta, incluyendo senador. el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Hay como una... De respetar lo que mandó Luis nada más. Sí, así es. Usted ha vivido varias experiencias de modificaciones constitucionales. ¿No le ha tocado conocer del caso de que una vez se convoque la Asamblea aparezca ese legislador soberano que modifique introduciendo algo nuevo? Hay ejemplos. ¿Hay jurisprudencia en ese sentido? Claro, pregúntale amable. Sí, las hay. Las hay. Y lo ves. Por eso es que los constitucionalistas plantean que debe adherirse estrictamente a los artículos a reformar conforme a la ley que llama la convocatoria. Y hay otros que entienden que no, que la Asamblea es soberana y que cualquier legislador puede salirse del marco de la ley y plantear otros temas. Entonces hay esa ambigüedad, hay posiciones encontradas. Pero hay jurisprudencia en ese sentido. Pero yo repito, siento que hay como un mandato de que se respete lo que establece la ley que llama la convocatoria de la reforma. Félix, adelante, don Juan. Yo iba a cambiar. Sí, vamos a cambiar de tema. Yo quería preguntarle al senador el tema de Romero. Pero antes de entrar a Romero, sí, él sabe que está convocado aquí por Romero, claro. Él tiene a San Juan dividido, pero de eso vamos a hablar más adelante, para cerrar el tema político. Félix, tu participación en la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos tenido aquí un par de aspirantes ya a la Secretaría General del partido, pero las buenas lenguas dicen que tú también aspiras a la Secretaría General. Otras buenas lenguas dicen que no, que es a la presidencia del partido.
Y otras buenas lenguas dicen que no, que es a la candidatura presidencial de Fuerza del Pueblo para el 2028. ¿Cuál es la realidad de tu situación en Fuerza del Pueblo? Mire, yo aspiro... En el marco del Congreso que Sí, está viviendo. yo aspiro a que la Fuerza del Pueblo haga un buen Congreso. Estamos trabajando activamente para hacer un buen Congreso. Este es el primer Congreso ordinario que realizamos, porque el primero fue el Congreso constitutivo para constituir el partido. Entonces, este es el primer Congreso ordinario donde se van a elegir todas las autoridades. Se está previsto que para junio del próximo año ya habremos concluido los 2 congresos. Un Congreso ordinario, Franklin Almeida Rancier, y un Congreso elector, Manolo Tavares Justo. Primero el Congreso ordinario, donde se modifican toda la base jurídica del partido, los estatutos, los reglamentos, y luego viene con esos estatutos y reglamentos modificados, vamos a elegir las autoridades internas del partido, los presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones electorales, de seccionales, etc. Y por supuesto el presidente del partido, el vicepresidente y el secretario general. Entonces hay que aspirar a hacer un buen Congreso, que salgamos fortalecidos de ese Congreso, con reglas de juegos claras para todo el mundo, porque eso es muy importante para la institucionalidad interna del partido. Luego yo aspiro, don Ángel, a ser un buen legislador. Usted lo que tiene que hacer es destacarse en lo que hace, en lo que le toca. Si usted es ministro de Salud, hágalo bien. Si usted es ministro de Obras Públicas, hágalo bien. Por tanto, yo quiero hacer mi labor legislativa. Y, por ejemplo, yo aspiro a que en esta legislatura podamos tener un nuevo Código Penal. Hay muchos delitos que no tienen castigo porque el Código de hoy día no lo prevé. Entonces, que se apruebe el Código Penal. Soy partícipe de que se apruebe la ley de indulto, que es un mandato de la Constitución, Sí. que es una propuesta Un nuestra. déficit en el país. Yo, Luis no quiere esa ley. eso me han dicho algunos legisladores del PRM, que el presidente no está de acuerdo. Y yo le digo... Él no quiere indultar a un preso. Si el presidente, él está negado a eso. Si el presidente no quiere indultar, que no lo haga, pero que la ley se apruebe, porque es un mandato de la Constitución. Y de hecho, el Tribunal Constitucional ha emitido varias decisiones exhortando al Congreso a que legisle en esa materia. Desde el año 2014 yo sometí esa ley de indulto, está ahí en la Comisión de Justicia del Senado. Sometimos también una ley de violencia de género desde el año 2014, que ha perimido varias veces en la Cámara de Diputados. Y así una serie de proyectos como el Código de Democracia Directa, que contiene 11 mecanismos de democracia directa que manda la Constitución. Y con eso diéramos participación. Exacto, con eso diéramos cumplimiento a 7 artículos de la Constitución. Está la iniciativa legislativa popular, está el referéndum constitucional aprobatorio, está el plebiscito nacional, está la ley de vistas públicas. Usted sabe que con frecuencia hacemos vistas públicas, pero la Constitución manda una ley. La ley de veedurías ciudadanas, tenemos veedores en algunos la procesos, fiscalización y manda una ley de veeduría, una ley de comisión de auditoría social, más la iniciativa legislativa popular. Es decir, son 11 mecanismos que están en ese solo documento que se llama Código de Democracia Directa, y que hace un tiempo lo sometimos y está en el Congreso. De modo que son muchos proyectos a los que yo aspiro que se puedan aprobar en esta legislatura, y repito, mi aspiración es ser un buen legislador. O sea, que no tienes aspiraciones en la presidencia de la República. Y ser un buen secretario. Ni ser secretario general del partido, ni ser presidente del partido. O sea, está... No. Trabajando concentrado en el Congreso. Porque muchos habían vendido la idea que después que tú derrotaste al gobierno y a Ramón Alburquerque en San Juan, eso iba a ser una plataforma de lanzamiento de todo el potencial que tú tienes como político. No, en verdad no. Lo que estamos Pues si hay concentrados... que buscar un perro prieto, hablamos con un amigo que tiene una crianza de perro prieto. Senador, Estamos concentrados en el Congreso por ahora. senador, usted dice que lo más importante para usted es destacarse como legislador, y ciertamente yo entiendo que el país no conoce a profundidad la capacidad legislativa suya, porque cuando usted goza esos proyectos que usted ha mostrado y que algunos no han sido aprobados, pero los que sí le damos seguimiento sabemos que usted es uno de los más prolíferos creadores de legislaciones progresistas. Pero quizás lo que ha alborotado las avispas es que usted ha salido a escena. Se ha puesto de manifiesto, había un Félix Bautista tímido con el tema de su presentación
en medios, de salir a defender su nombre, de poner su trabajo en alto. Entonces ha salido y eso ha creado como algunos encrispamientos. Escuchábamos a Rubén Maldonado entrarle de lleno y de mala forma. No tiene sentido eso. Y le coactaba que usted no podía aspirar a nada en la fuerza del pueblo. ¿Cuál es la situación interna? ¿Por qué hay gente que ha salido a confrontar a un Félix Bautista sin que Félix Bautista haya o le cogió miedo usted, intención? patrón, a Rubén? Porque a Rubén tú me lo puedes a mí, sin problema. No, mire, Rubén es mi amigo. Coño, pero ¿y cómo amigo? Tanto así El que no es amigo suyo es él. Tanto así que yo lo visito en su casa. Yo he ido varias veces a su casa. Conozco a su esposa y a sus hijos. No sé a qué se debe que dijera eso. Yo creo que tengo derecho a, como usted dice, a defender mi nombre. Yo creo que tengo derecho a hacer cosas. A reivindicar tu trabajo y hacer por tu que se partido. conozcan las cosas que Claro. hago. Eso es positivo. Y siempre hay que recordar que cualquiera que tenga una aspiración está fundamentada en la Constitución y en la ley. Derecho a Es elegir. decir, derecho a elegir y ser elegible, un mandato de la Constitución. Y cuando a ti se te impide ese derecho, entonces tú vas al Tribunal Superior Electoral y lo reclamas. Por tanto, las normas están ahí. Pero, repito, Rubén es mi amigo, profeso una gran admiración y mucho respeto por él. Y la verdad que no sé por qué. En el escenario No. actual, don Juaco tiene una hipótesis, todavía no es tesis, es una hipótesis, de que las circunstancias actuales facilitan las condiciones para que jubilemos a toda nuestra clase política pre-Luis Abinader. Que con Luis Abinader se va Hipólito, Danilo, Leonel y compartes. ¿Estarías tú de acuerdo que una figura como Omar Fernández emerja con posibilidades de sustituir a Leonel Fernández? Porque yo creo que las próximas generaciones no van a lograr la atención que creen en Fuerza del Pueblo podrían impactar en una presentación, una nueva presentación de candidatura de Leonel Fernández. Bueno, yo creo que Omar es un héroe y lo demostró en el proceso electoral pasado. Pese a que todos estaban contra Omar, fue un spot que hizo El gobierno entero. todos contra Omar, y después él dijo todos con Omar, en un spot que realizó. Y eso sucedió. Él demostró una gran capacidad política, hizo una campaña muy bonita, conectó con la juventud, conectó con la gente. Una de las más exitosas. Muy exitosa, a pesar de que una gran cantidad de funcionarios del gobierno apoyaba el candidato del PRM, el gobierno completo lo apoyaba, y aún así ganó de manera abrumadora. ¿Se puede decir que le electoral. ganó al gobierno, a Luis Abinader? Ganó, pero ganó con los votos de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM y de mucha gente ¿Y que no del es de ningún PRD? partido político. O sea, y del PRD. Ganó con los votos de la mayoría en el Distrito Nacional. Y por tanto, Omar tiene un extraordinario futuro. Yo pienso que hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que conducirlo. ¿Hay que cuidarlo de su papá? No, hay que conducirlo, hay que guiarlo. No, yo pienso que no. De ellos Pero se llevan, patrones, por se Dios. llevan muy bien. Hay gente que dice, Omar no está preparado porque no tiene experiencia. Oh, pero venga acá. Leonel llegó ahí, Pero- tú sabes que no había administrado. Tú habías sido más exitoso en la administración, hasta de tu profesión y de tu carrera. Leonel nunca había administrado un ventorrillo y fue Sí. exitoso en su primera gestión de presidente. Por tanto, yo digo, Omar tiene experiencia política, ganó su diputación él, no porque era hijo del presidente Leonel Fernández. Ganó su Ganó su senaduría. senaduría él, no porque era hijo del presidente Leonel Fernández. Sobre todo siendo hijo de Leonel Fernández, que quizá lo utilizaron como un ataque. Exacto, y tiene un gran futuro. Entonces hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y yo pienso que la Fuerza del Pueblo en él tiene Un gran activo. un gran Félix, activo. hay una ley sobre propiedad de tierra fronteriza. No sé si es de tu autoría. Sí, así es. Me gustaría, porque es muy preocupante, sobre todo para mí, saber cuál es el caso de esa ley. Bueno, mire, yo he tenido la suerte. Por esto que estamos viendo, porque lo que estamos viendo es algo ya que se salió del control. Sí, la Constitución lo establece. Una ley, la elaboración de una ley o la aprobación de una ley que tenga que ver con la propiedad del régimen de la tierra fronteriza en la zona de la frontera. Y ese proyecto de ley lo sometimos recientemente y lo que persigue es que
esas tierras no se han vendido a extranjeros. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Claro, claro. Porque si la En compran de muchas aquel lado, partes del entonces, mundo está prohibido. estamos está perdiendo. prohibido. Por tanto, esencialmente procura eso y establece una serie de requisitos para los que quieran adquirir tierra en esa zona, que es muy importante. Yo espero que se apruebe en esta legislatura, porque repito, todos los proyectos que hemos sometido siempre tienen que ver con mandatos constitucionales. Todavía tenemos cerca de 79 leyes que manda la Constitución que no se han aprobado. De esas 79, tengo sometidas 52. Wow. De modo que lo correcto es que nos sentemos en el Congreso y que por fin demos cumplimiento al mandato constitucional. Si no, estamos incurriendo en lo que se llama omisión legislativa, que no tiene sanción, y yo digo debería tener sanción para el Congreso, pero no la tiene. Así es que estamos en eso. Si usted quiere, se la puedo hacer llegar para que la Sí, pueda por tener. favor. No la comparte. Sería sí. muy bueno. Senador, dos preguntas rapiditas. Una, más que nada curiosidad, y la otra tiene que ver con las funciones legislativas. Digo curiosidad porque la primera pregunta tiene que ver con algo que usted le pusieron el nombre de Manolo Tavares Justo al Congreso. Pero siempre en los partidos se le pone el nombre, como ustedes lo han hecho, de figuras que han pertenecido a su organización y que han fallecido, figuras distinguidas, como el caso de don Franklin Almeida o el caso de otras personas. En este caso, Manolo Tavares Justo no era de su partido, murió hace un tiempo y por pura curiosidad pregunto. Lo otro sí tiene que ver con las funciones legislativas, que siempre nos quejamos un poco del tema de que los legisladores no hacen su trabajo. No es solo legislar, sino fiscalizar. Y en esa materia hay una gran deuda de los legisladores con lo que realmente deben hacer para cumplir con las funciones que la Constitución les asigna. Entonces, ¿qué usted cree que se puede hacer para que realmente se fiscalice y todos los gobiernos? Porque no es ahora, sino que, como usted dice, cada quien llega con su Congreso. Yo recuerdo, por ejemplo, la frase del presidente Medina: yo quiero mi Congreso. Entonces, pero la fiscalización es algo que se ha abandonado y solamente se piensa como que el legislador lo único que tiene que hacer es someter leyes. ¿Qué usted opina sobre eso? Sí, con relación a lo primero, usted sabe que nosotros somos originalmente del PTD. El himno del PTD es el himno del 14 de junio. Que hay que quitárselo al partido, eso no pueden seguir usándolo, eso es un himno patrio. Pero ese himno... Usted dice por lo recientemente acontecido, porque usted viene del PLD, que no tiene nada que ver. No, yo digo, había de todo. Sí, pero la fuerza del pueblo Es el PTD. surgió a través del PTD. Y el himno que utilizaba el PTD, el himno del 14 de junio. Sí. Y eso es Manolo Tavares Justo. Entonces, tal vez por esa razón se le puso ese Congreso Manolo Tavares pero Justo. ahí hay una confusión, Félix, perdóname, por favor. No pierdas la línea para responderle a don Juaco. Pero ahí hay una confusión. Una cosa es Manolo Tavares Justo Y otra cosa es el 14 y otra de junio. cosa es el 14 de junio. Claro. Ahí el PTD estaba equivocado y fue un oportunista el PTD y ahora lo está haciendo Fuerza del Pueblo. El himno es a la gesta que Del desembarcó. 59. Manolo Tavares Justo es un oportunista también, con un buen ejercicio de oportunidad, monta un partido político en función del 14 de junio. Esa es otra historia, la del 14 de junio y Manolo Tavares Justo. Entonces, es bueno separar una cosa de la otra. Yo creo que Fuerza del Pueblo debía hacer su propio himno. Si ustedes quieren, yo lo ayudo a construir un himno nuevo. Bueno, pero qué ese bien. himno es de todos los dominicanos, no puede ser de Fuerza del Pueblo. Qué bien. Entonces, mire, con relación al segundo tema, yo sometí en el año 2016 la Ley de Fiscalización y Control del Congreso. Lo que pasa es que no tenemos la norma. Y esa ley incluye, entre otros temas, el juicio político, que no está instituido. La Constitución lo manda, habla de ese tema, pero no está instituido. Entonces, esa Ley de Fiscalización y Control del Congreso ya la estamos estudiando en la Comisión de Justicia del Senado. En la legislatura pasada se creó una comisión bicameral, avanzamos mucho de manera conjunta en su estudio y ahora se sometió, la reintroduje de nuevo y ya la estamos estudiando en la Comisión de Justicia. Yo creo que se va a aprobar en esta legislatura Ojalá. esa ley de fiscalización y control del Congreso. Ojalá. Y la interpelación no es una especie Porque- de juicio político. No. No. No, perdón. Puede derivar.
pudiera derivar en juicio político. Pero falta la norma, falta la... Sí, sí, es un Y problema. entonces esa ley de fiscalización y control del Congreso, que la sometimos, yo pienso que se va a aprobar ahora en esta legislatura. Porque la ley de Cámara de Cuentas, la nueva ley de Cámara de Cuentas, que es una propuesta nuestra, contempla 3 niveles para fiscalizar los fondos públicos. Uno es el nivel de interno, que es el Contralor General de la República, el control externo, que es la Cámara de Cuentas, y el control legislativo, que es el Congreso. Pero falta la ley de fiscalización y control del Congreso para poder completar todo eso. Y la auditoría social, Félix, ¿dónde la dejas? Entonces, dentro de ese contexto, por eso sometí en el Código de Democracia Directa una ley de comisión de auditoría social. Ok. Entonces, aprobado el Código de Democracia Directa, con la ley de Cámara de Cuentas y la ley de fiscalización y control, tenemos toda la normativa para fiscalizar de manera adecuada los fondos públicos. Patrón, entremos a Loma Romero. ¿Por qué su oposición a que San Juan se beneficie de una riqueza de la que le dotó el Dios Todopoderoso en su creación? Dice las buenas lenguas y de manera particular Luis Santana que usted encabeza la oposición. Bueno, allá la oposición la encabeza la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica convocó una manifestación esta semana. Sí, desde el año 2018, Monseñor José Dolores Grullón Estrella, que ustedes conocieron, Muy opositora a eso. hizo una misa en la presa, él y todos los sacerdotes oponiéndose. El próximo sábado, el día 5, hay otra misa convocada por el obispo de San Juan con todos los sacerdotes de Elías Piña, de Azua, de San Juan, que componen la diócesis, oponiéndose a la minería. ¿Y qué saben ellos de oro y de explotación? Bueno, pero se oponen radicalmente. Y yo quisiera, don Ángel, yo le pasé unas imágenes. Sí, por favor, Philly, te mandé las imágenes. Ojalá que pudiera colocarla, Sí. para que usted vea de manera... No, yo te mandé las imágenes. De manera gráfica. No, esa no es. Son unos gráficos. Esa es de lo contrario a Félix. No, esa es favorable. No, esa es la de Félix. Esa Dice es. agua sí, oro no. Ahora no, así es. ¿Cómo es? Sí. Algo así, oro no. Oro Bueno, Adelante. ahí está. Mire, esa fue la misa que auspició Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Eso fue el 31 de enero del año 2018. Y ahora, otra vez, nuevamente viene el obispo a convocarla. Porque lo que resulta es lo siguiente. En esa misma imagen hay una gráfica donde se ve que tiene la Golqués tiene en San Juan 15 concesiones mineras. Sería esta. Ese Romero, si ustedes se fijan, esos puntitos blancos que se ven, es el río San Juan. A la izquierda hay unos puntitos, son sondeos, 170 sondeos. Si pasamos a la otra imagen, nos damos cuenta entonces, a la anterior a esa, fíjese, a la derecha, o sea, tenemos sondeo a la derecha y a la izquierda del río San Juan. Por tanto, cualquier excavación que usted haga ahí para introducirse en el subsuelo, tiene que hacerlo de ambos lados del río. Significa que va a cortar el cauce del río. Eso es automático. Y tan pronto usted introduzca cualquier equipo, eso significa que va a gotear aceite del equipo, gasoil. ¿Dónde va eso? A la presa. Ya el agua está contaminada. Con ese solo hecho está contaminada. Ah, no, que es subterránea. Bueno, es que la mayoría de las aguas que llegan a la presa son subterráneas. Claro. Son subterráneas. Entonces eso está en la cabeza del río, en la cabeza de la presa. Entonces la oposición es a esa concesión en ese lugar. No es que yo soy antiminería, porque todo esto es minería, el celular es minería, el micrófono es minería, todo lo que usamos tiene que ver con la minería. La minería forma parte de la vida de la gente. Sin la minería es imposible el desarrollo. Ahora, la oposición es a la explotación de esa mina en ese lugar. Ellos tienen 15 concesiones que cojan de las otras 14 que están lejos del río. ¿Por qué esa ahí? Porque la que dañina es esa en ese lugar. Y ellos dicen, no, es que eso lo que hay que hacer es un estudio de impacto ambiental. Sí, el doctor Leonel Fernández dice, ¿y por qué no le dicen al PNUD que lo haga? Ellos se quedan callados, mudos. Ellos quieren hacer el estudio de impacto ambiental, ellos. Y usted sabe lo que pasa. El que paga la música, el que pone la música paga la fiesta. O sea, el que paga la fiesta pone la música. Entonces, eso es un problema que hay ahí, y no es solamente Félix Bautista que se opone, es la sociedad.
encabezada por la Iglesia Católica. Hay una oposición radical. Entonces se va a perder ese bolsón de oro, se va a perder la posibilidad de que una provincia que recoge en su entorno las comunidades más pobres es Juan Santiago, en el entorno de San Juan y cerca de allí, el municipio más pobre según las estadísticas mundiales. Pero Juan Santiago de Elías Piña. Sí, pero me refiero al En entorno. el entorno, sí. Sí, entonces, ¿por qué cuando hay hoy tecnología, y tú lo sabes, Félix, que existe tecnología en el mundo que puede implementarse para la extracción de este oro sin tener que hacer daño a la superficie? Bueno, por ejemplo, yo lo que estoy de pasa- acuerdo con que se explote Loma Miranda, Sí. para que esté claro, no es nada más con San Juan. Yo estoy de acuerdo con que se explote Loma Miranda de manera soterrada, que no se toque la superficie. Mire, lo que pasa es que el propio estudio económico de Gold Quest para esa mina es antieconómico. Yo dice, la mina va a durar 10 años. Ahora veo que han aumentado de manera sorprendente. Ahora han duplicado la cantidad de empleo que dice su estudio. Entonces usted no me está diciendo la verdad. ¿Es lo que dice su estudio o es lo que usted está planteando ahora para querer convencer? Ahora dicen que el Estado va a recibir 46,000 millones. Antes no decían eso. Por eso el presidente Abinader en una reunión en Washington dijo que eso iba a afectar mucho el medio ambiente y que económicamente no significaba mucho la explotación de esa mina en ese lugar. De modo que ellos tienen muchas contradicciones, lo que nos genera duda en su propio estudio y lo que están planteando ahora. Ellos dicen que una mina que va a durar 10 años, los beneficios para San Juan son muy pocos comparados con el beneficio de la agricultura. Pero se habla que la agricultura en San Juan de alguna manera se ha agotado, que ya San Juan no es el gran granero. Cuando vemos las imágenes que tú mismo nos presentas aquí, vemos una montaña prácticamente desforestada. Se habla de la no tecnificación de la agricultura en Santiago y eso ha hecho que en San Juan, y eso ha hecho que haya bajado la productividad y ese tipo de cosas. Entonces, ven la llegada de la explotación minera como la redentora de lo que es la vida de San Juan. Y usamos aquí algo que se usa muy regular en República Dominicana. Un voluntario usted. ¿Quién se opone? Félix Bautista. ¿Cuál es el que está usando que la mina no? Félix Bautista. Todo eso siempre se llama Félix Bautista como si fuera el gran cacique de San Juan, el que tiene, Él es el cacique de San Juan. el que tiene que ver todo con San Juan, el que paraliza y agiliza todo en San Juan. Derrotó a Luis, al gobierno y a No Ramón. está muy lejos de eso, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es la realidad? Mire, lo primero es que yo no me considero cacique, no. Usted no es un amable del sur. No, yo soy una persona que trabajo por mi pueblo. Cualquier persona que tenga un problema me llama y si yo puedo ayudar, ayudo. Como lo hacemos los políticos en esa labor de representación. Yo asumo con vehemencia y con responsabilidad la representación que me corresponde. Y por eso la gente responde. Por eso la gente responde. Por ejemplo, en mi provincia, en el ámbito de la salud, hay un grave problema porque cualquier persona que le dé un preinfarto tiene que venir a Santo Domingo y son 204 kilómetros, puede fallecer en el camino. No hay ese tipo de atención. Con la salud visual en mi provincia, nula. Descubrí esa necesidad, establecimos allí un centro de operaciones de catarata, de pterigium, de todo ese tipo de enfermedades y en tan solo 2 años operamos más de 12,000 personas. Eso tiene mucho impacto en la gente. Y la gente no paga diferencia, le paga lo que paga el seguro. La gente termina diciendo que lo hacemos gratis. No, no es gratis. Si el seguro paga 50,000 pesos por una cirugía de catarata, se cobra eso. Ahora el seguro te dice que le cobre 50 al paciente, pero el paciente tiene que pagar 50,000 pesos de diferencia. Entonces se le cobra lo que paga el seguro. Toda esa labor social impacta en la gente y lo hacemos sin importar de qué partido político es la persona, porque las necesidades no tienen colores partidarios. Y eso ha generado una adhesión, una simpatía en ese ámbito de la representación que yo valoro, pero no me considero cacique. Nunca me consideraré un cacique, un todopoderoso. No. Ahora, siempre se dice Félix Bautista, pero que digan Iglesia Católica. Porque no quieren mencionar la iglesia. Es más fácil mencionar a Félix que mencionar la iglesia.
O sea, no quieren enfrentar ese inmenso poder que tienen las iglesias, pues no solamente la Iglesia Católica, que son los protagonistas fundamentales, quienes convocan a todas las actividades, quienes hacen misa, quienes hacen pronunciamiento, son los sacerdotes. Bueno, pues tú eres El la obispo cara de San entonces Juan. de esa oposición de la iglesia y con el tema de la... Y los productores la carretera. están unificados en torno a qué. También están unificados. Yo vi Es- una manifestación de ellos. Exacto, Feli. es agua sí, oro no. Porque, le repito, no es que estamos puestos a que ellos exploten las 14 concesiones mineras que tienen, que están lejos del río. ¿Y a qué se debe la Es fan ahí, ahí? en la cabeza del río. La más grande. Yo Ahora- digo, si tú ahora- tienes 14, sigues explorando las demás. O sea, ellos tienen un mundo. por Félix, explorar en la zona. finalmente la carretera Santiago-San Juan, ¿por qué tú no hablas de eso? Porque la iglesia está en eso y tú eres muy amigo de Sí, la iglesia. nosotros tenemos- Tú eres en llave de la iglesia, Sí. lo veo siempre de mano agarrada. Nosotros tenemos 3 diseños, 3 rutas diferentes de la carretera. San José de las Matas, San Juan. La espalda de San José de las Matas Así es. es San Juan de la Maguana. Así es. Y yo pienso que el gobierno ahora o en el futuro debe hacer 3 grandes carreteras. Debe hacer la autovía del sur. Y la autovía del sur debe ser 4 carriles de Banía Pedernales, nuevos. Conectar el norte con el sur, la carretera San Juan-Santiago, y hacer 6 carriles de Santiago a Punta Cana. Conectar el Santiago con el este, con túneles por el... Y el metro no resuelve eso, el tren. Sí, pero hay que hacer 6 Porque carriles de Santiago. el proyecto de Ares Mardonado conecta a Santiago con el kilómetro 23 de la autopista Duarte en tren y del kilómetro 23 lo lleva a Punta Cana. Bueno, ojalá que se haga. Pero hay que conectar de alguna manera el norte con el este. Porque los cibaeños no van mucho al este. Y no van mucho al este porque es 700 kilómetros ida y vuelta. Claro. Hay que pasar por Santo Domingo, cuando deberían estar conectados. Entonces yo pienso que así como existe la autovía del este, que esté la autovía del sur y que esté la autovía del norte. O que esté el tren, como usted dice. Pero conectarlo. Esas 3 obras son esenciales. Me parece para que tú tienes aspiraciones conectar el desarrollo. presidenciales, Félix. Sí, Sí, tú tienes aspiraciones presidenciales. desarrollo del y país. parece que Rubén o Leonel se dieron cuenta. se lo olieron. Y te están echando los perros en Fuerza Se del lo Pueblo. olieron, demasiado proyecto para Te están echando los perros. demasiado proyecto para el Patrón, Senado. gracias. Gracias, Gran pues. placer y yo quisiera que usted haga suya toda esta plataforma y todo este Muy escenario. bien, muy bien, gracias. A su orden. Vamos a tener suyo. que visitarlo a San Juan para hacer un levantamiento Sí. De esa labor social. de la labor social y de lo que pasa real, la Pero tú opinión que Tú tiene. hiciste un sondeo en San Juan y ahí están los números. Sí, cuando hicimos Félix. Mortal. Pero ahora, Mortal. ahora vamos a ir de nuevo para hacer un levantamiento sobre qué piensa la gente directamente sobre la explotación de la mina de San Juan. Así Sí, le digo que la Gorques ha hecho muchas encuestas, la hace permanentemente. No, pero nosotros Y vamos se a da pasar cuenta de nosotros la vamos a pasar un resistencia viernes que hay. allá, hacer Sí. un programita desde allá para que la gente nos diga qué es lo que está pasando. Invítenos, senador. Gracias, Félix. Gran placer, patrón, tenerle en Gracias, este me centro. trataron bien. Sí. No siempre, hermano. Siempre. Muchas gracias, de verdad. Siempre. Señores, hemos tenido en la mañana de hoy una gran entrevista. Podrán verla de nuevo este mediodía en este canal y toda su plataforma. Igualmente esta noche después de las 11 de la noche. Gracias a Félix por esta grande oportunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos al segmento de opinión y comentario del talento de este espacio.